Nos vamos a ocupar en este vídeo de responder a la pregunta: ¿cuáles son las 6 principales fases del análisis financiero según el Instituto CFA, según el CFA Institute? Y para responder a esta pregunta vamos a hacerlo mediante una pregunta tipo test, multiple choice question, elaborado según el formato del CFA nivel 1, del examen de la certificación CFA nivel 1. La pregunta nos dice lo siguiente: los analistas trabajan una variedad de posiciones dentro de la industria de la gestión del patrimonio, de la gestión del capital, y el Instituto CFA establece 6 fases en el proceso del análisis financiero. ¿Cuál de estas 6 fases es responsable o es aquella en la que creamos estados financieros ajustados, estados financieros de un tamaño común, de un tamaño único, de un common size, ratios, gráficos, etcétera, etcétera? Y nos encontramos con 3 de estas fases: la recolección de los datos que utilizamos como input, los datos, el proceso de los datos y el análisis e interpretación de los datos ya procesados. Bueno, pues evidentemente en este caso estamos elaborando información, estamos procesando información y por lo tanto nos referimos a la sentencia B como sentencia correcta, proceso de los datos. Bueno, en este caso el CFA Institute distingue entre 6 fases que podemos ver aquí en esta tabla, en la que tenemos el nombre de la fase, articulación del propósito y contexto del análisis, por ejemplo, fuentes de la información. En este caso, fuentes de la información de esta primera fase. Bueno, pues evidentemente tenemos que determinar o tenemos que comunicar con el cliente o con el supervisor las necesidades y aquello que estamos interesados en analizar, y bueno, pues tenemos de alguna manera que determinar la naturaleza de la función de nuestro análisis. Y el output, en este caso, serán los estados financieros objetivo, una lista, ya sea por escrita o sin tener necesidad de escribirlo, de todas las preguntas específicas que debería responder nuestro análisis, naturaleza y contenido de los informes que se van a proveer, etcétera, etcétera. Una segunda fase en la que recolectamos los datos, una tercera fase en la que procesamos los datos, y a esta es a la que nos referimos, en la que contamos con todos los datos de la fase previa, de recolección anterior, y ahora lo que hacemos es elaborar estados financieros ajustados de un common size, de un tamaño común, de un tamaño único, para poder comparar con otras empresas, ratios y gráficos, previsiones, etcétera, etcétera. Y por último nos encontramos con las últimas 3 fases: analizar e interpretar los datos que estamos procesando, desarrollo y comunicación de las conclusiones y recomendaciones, y una última fase de seguimiento. Y al igual que antes, tenemos fuentes de información y contamos también con el resultado de cada una de estas fases. Por lo tanto, en esta pregunta hemos enumerado las 6 principales fases del análisis financiero, y lo hemos hecho mediante una pregunta del primer nivel del CFA Institute, del examen CFA. Recuerde que puede encontrar más preguntas como esta en la página web financertraining.com.